¿Qué tal amigos? Soy el Dr. David Lezama, bienvenido a un episodio más de tu programa AMED con un clic. El programa patrocinado desde luego por AMED con un clic, el concepto novedoso de membresía en el cual con un solo pago, ya sea que tú decidas hacerlo anual o mensual, tendrás acceso a toda la oferta educativa de cursos en línea que tenemos sobre nuestros 4 pilares: nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y emprendimiento deportivo. Más información en www.amedweb.com. Bienvenido, vamos a estar, te lo prometí en el programa anterior, hoy estamos de nuevo con el doctor Jorge Torales Nava. Él es médico cirujano, médico del deporte, ha hecho estudios también en la parte de medicina estética y urgencias médico-quirúrgicas y es ya, además de ser un apasionado de la medicina y tener un trabajo de médico de tiempo completo, también se da el espacio para desarrollar otra de sus grandes pasiones, que es la de preparar atletas y ayudarlos a lograr la mejor versión de su cuerpo, como nos platicaba en el capítulo anterior. Él lleva ya más de 18 años preparando atletas y el día de hoy vamos a platicar de otro tema que seguramente romperá cables de algunos de los que nos están escuchando, porque no es lo que tradicionalmente escuchas. El día de hoy vamos a platicar de 5 aspectos que debes conocer antes de usar la farmacología deportiva. Bienvenido, Jorge, un gusto Gracias, tenerte de nuevo. Un placer, David. Y el día de hoy quiero platicar un poquito de alrededor del fitness, alrededor del físico-culturismo. Hay muchos tabús en relación a la utilización de la farmacología deportiva. Sabemos, y no lo podemos negar, tampoco pretendemos tapar el sol como un dedo, como dicen coloquialmente, claro, que para lograr los grandes volúmenes musculares de un Mister Olympia, de un atleta de ese tamaño, necesitan utilizar en cierto momento la farmacología deportiva. Claro. Pero hoy quiero que platiquemos de las ilusiones y las realidades, le llamaba yo, y teníamos como, ¿cómo le llamamos? De cuándo sí, cuándo no pensar en utilizar la farmacología deportiva. Cuándo es un riesgo, cuándo es un beneficio, cuándo es parte de la preparación integral, y creo que eso es lo que quiero que nos compartas el día de hoy. Sí, es un tema complicado porque son muchas las vertientes por las cuales podemos entrar y por las cuales también podemos salir, pero hablar de farmacología en el ámbito deportivo es entender la primera palabra. Farmacología es un tema, es una materia de especialización, es una palabra que la incluyen en la formación de gente que conoce la función del cuerpo humano y no nada más los resultados, ¿sí? La función desde sus bases fisiológicas, bioquímicas, de órganos y sistemas, y por tanto farmacología es un tema que deberá de ser abordado y trabajado por gente que tiene formación institucional en ello. Sin embargo, por la misma necesidad que existe en tratar de aportar puntos de vista personales y de expertos en la materia en cuanto a su uso en el ámbito deportivo, pues bueno, yo puedo dar mi punto de vista, y como punto de vista quiero que sepan que farmacología incluye las sustancias propias que son fármacos, pero no es solamente eso, es su efecto sobre el cuerpo humano, su beneficio, su riesgo, pero un fármaco es algo que fue creado con una finalidad de beneficio y no de consecuencia, como balance para utilizarlo. Es decir... Claro, porque, por ejemplo, si tú buscas en el Vademécum, claro, y siempre va a decir indicaciones terapéuticas, efectos secundarios, reacciones secundarias. Exactamente. Indicaciones, contraindicaciones, tiempo de vida media, excreción, tiempos de estudio, etcétera. Pero parece que eso no es suficiente, inclusive, aunque está a la mano de mucha gente que indica y recomienda, parece que no entienden que es un compromiso y estás utilizando el cuerpo humano bajo sustancias que fueron creadas, estudiadas por años, por expertos, por
por gente que ve a nivel celular en el microscopio sus efectos sobre las células y que fueron primero estudiadas probablemente con animales y después posteriormente con grupos de poblaciones de humanos para que fueran aceptadas por organismos de la FDA, que inclusive yo veía hace unos días un documental acerca de todo lo que incluye, inclusive la FDA, el de que puedan certificar bajo un concepto de estudios de años una sustancia que va a ser utilizada en el cuerpo humano, y de cómo incluye también protocolos que nada más basta con que sean iguales en trabajo para que la FDA los acepte sin necesidad de que tengan años de estudio. Ya trae una cosa. ¿Se imaginan a esos grados que se llevan años de estudio? Aún se tiene dudas. Yo no entiendo cómo de repente alguien así, porque se dice los voy a utilizar y los voy a dar y los voy a administrar. Porque da un resultado, sí, pero el problema de esto no es el resultado, vuelvo a lo mismo. Cuando se hacen estudios es para ver qué efectos secundarios y qué efectos colaterales se llegan a tener. El resultado sí, ya sé que mata bacterias, sí, ya sé que te da un efecto de construcción porque me retiene hidrogeniones, etcétera. Sí, ya sé que me da un beneficio en cuanto a quitar el dolor, sí, ya sé que me da un beneficio en cuanto a incorporar más glucógeno muscular, etcétera. Pero los efectos secundarios. Claro, y a lo mejor suenan muy atractivos. Hablamos específicamente de los agentes hormonales, como pueden ser los esteroides anabólicos androgénicos derivados sintéticos de la testosterona, como pueden ser las otras hormonas que se utilizan dentro de las preparaciones, como puede ser la hormona de crecimiento, como puede ser la insulina, y también otras sustancias que no son hormonales, pero alteran ciertas funciones hormonales, Claro. como pueden ser los diuréticos, como pueden ser los aceleradores del ritmo metabólico, y suenan muy atractivos porque en este mundo queremos todo rápido y sin esfuerzo. Claro, hay un problema porque las redes sociales nos ha llevado a querer que la gente obtenga ese resultado tan rápido como si fuera así. A veces los pacientes me dicen, Jorge, es que yo quiero parecer como esta chica. Le digo, sí, pero es que en esas redes se muestra el resultado, pero no entiendes todo el proceso. Entonces, todo el proceso, si tú me dices qué hizo, cómo lo hizo para llegar, etcétera, te aceptaré que tú quieras hacer eso, y si no, tú dime si quisiera hacerlo o no. Si ese proceso es el que te gustó y tú lo quieres hacer, pero ya sabes cuál es el proceso. Si dices, bueno, es un proceso en el que se levantaba, comía, entrenaba todos los días durante 5 años, ha estado haciéndolo, en el que se privaba de cosas, pero al mismo tiempo disfrutaba otras, en las que, vaya, su pasión en invertirle por este deporte era como la pasión los que hacen otros por una camiseta de fútbol, etc. Si tú estás aceptando su proceso para llegar a ello, yo te ayudo. Pero si tú no entiendes el proceso, yo no sé cómo quieres ser algo. O sea, para hacer algo tú tienes que entender que hay un proceso. Es decir, para que yo sea médico, por ejemplo, en la primera línea de médico cirujano, yo tenía que entender que el proceso eran ciertos años de formación, que tenía que terminar una carrera, que necesitaba de constante disciplina, de privarme de cosas, de desvelarme para llegar a ello. Y una vez que llegaba a ello, ¿qué haces con lo que tienes? ¿Qué haces con lo que tienes? Y luego, ¿cómo sigues adelante si es que quieres seguir? O cómo le sacas máximo provecho, y tratando de enseñar a la gente que para llegar a eso requirió de un esfuerzo y de un trabajo. Entonces, en el ámbito del físico, donde las mujeres normalmente y los hombres buscan una parte estética muy rápida, porque la sociedad pide una parte estética demasiado rápida, no les enseñan que hay un proceso, y bajo esa presión requieren la vía que existe de utilizar medicamentos que te pueden dar un resultado, sí, pero también tienen un riesgo y una consecuencia que no es que nos espantemos, pero sí tienen que saber que existe. Y algunas son controlables y otras no son tan controlables. Unas son tan catastróficas como mujeres que ahorita veo después de 10 años, 15 años que no pueden tener hijos, y que dices, bueno, que no parece tan catastrófico para todos, pero como decías tú, lo de la estrellita, pero para ti exactamente sí fue, ¿verdad? Entonces, no es algo catastrófico para la sociedad, pero para ti sí lo es. Es decir, hasta cosas tan sencillas como a lo mejor lesiones en la piel que son regulables con la tecnología actualmente, el vello, etcétera, efectos de virilización que también son tratables, etcétera. Pero hay una cosa que no hemos logrado entender los preparadores, y es el efecto psicológico y el efecto que causa en la cabeza. Si quedas dañado por la eternidad en tu cabeza, el pensar y saber que no lograste algo si no fue a expensas de una sustancia, sino más bien de tu esfuerzo no fue, el de que no puedes seguir adelante si no llegas a utilizar otra de esas sustancias, el de que queda en tu mente guardado que llegué a hacer algo porque lo utilicé. Es decir, la farmacología no es algo que lo pongas por ego
o por querer tener un título, tener un papel, o porque es algo serio, la farmacología es algo serio, pero hay mucho, ¿sabes cuál es el otro problema? Que se puede llegar a ese parámetro si realmente se quiere estudiar y se quiere conocer el cuerpo humano. O sea, hay una vía natural, una vía real para llegarlo a hacer sin necesidad de utilizar los fármacos a un punto. Platicábamos. Tiene ciertos límites. Y a veces, retomando un poquito eso de lo que dices de efectos que ves en el momento, efectos que te van a dejar marcado y efectos que se van a manifestar años después y que vas a necesitar incluso hacer memoria de qué fue lo que lo pudo causar. Porque a veces la gente está muy preocupada. Vamos a hablar de dos de los efectos inmediatos que podríamos ver, ¿no? Acné, claro, que es muy aparatoso, pero probablemente, como decías, no pone en riesgo tu vida, se puede controlar con todos estos tratamientos, con toda esta terapia integral. Otro, la caída del cabello, que más allá de que te queda pelón, pues bueno, no es tan dramático y es por lo que mucha gente se preocupa. Pero yo oigo muy poca preocupación de posible aumento de factores carcinógenos, claro, de daño hormonal permanente, claro, de resistencia a la insulina, claro, de alteraciones permanentes del metabolismo por utilizar aceleradores de esa parte. Eso es la parte que quizá me lleve al punto que yo pondría como número uno de pero los 5 aspectos. aspectos. Pero la más complicada de todas las alteraciones es la alteración psicológica que le causa. Psicológica, exactamente. Impresionante cómo el atleta en la actualidad tiene un trastorno del comportamiento, de insatisfacción, de sensación de plenitud por el esfuerzo propio, si no alcanza un lugar o si no alcanza algo, y más si no fue a expensas de una sustancia. Hay atletas que me dicen, Jorge, ya ves, si me hubieras puesto hubiera ganado, ya ves, si me hubiera logrado esto, si te dije que me pusieras, lo hubiera logrado, me hubieras puesto un poquito, hubiera logrado, es decir... O un poquito más. Sí, lo hubiera logrado a expensas de eso. Y yo les digo a ellos, y voy a decirlo porque mucha de la gente que lo escucha y sabe de lo que hablamos, es que mejor te hubieras pintado bien un buen calzón, te hubieras subido a posar bien en lugar de que te hubieras querido poner más. Porque hay muchas más cosas que se califican de una persona desde que los ves caminar que si se bajó del mejor carro. Es decir, lo vistes cómo caminó, lo vistes que saludó al de al lado, vistes que saludó al señor de la puerta, vistes que volteó a ver a la señora, le dio las gracias al que le limpió el parabrisas. Es decir, hay más cosas importantes que solamente el carro. Claro, exactamente, y que hacen realmente un atleta y que marcan la diferencia. Exactamente. Pero vamos aterrizando un poquito. ¿Estarías de acuerdo conmigo en que el primero de los aspectos que tú debes conocer, lo vamos a decir como el término científico, que sería la decisión informada? Así es. ¿No? Es decir, preocúpate por conocer qué va a ser bueno y qué va a ser malo, y eso tiene que ver mucho con, no quizá el primer consejo, no, vamos a cambiarlo. El primero es acércate a un profesional. Sí, o acércate a información de profesionales. No necesitas estar hablando con un profesional, pero sí puedes decir. Yo a veces digo, deben de ir a los cursos no para que ustedes quieran formar, pero mínimo para que estén informados. Es decir, que estés informado de qué se trata. Es decir, pero ve con los profesionales que realmente tienen interés de informarte qué sucede. No de formarte para que tú quieras hacer eso. Es decir, infórmate. ¿Okay? No necesitas estar platicando con un experto, pero si tú me dices, oye Jorge, voy a tomar un curso, ¿para qué? Un curso de farmacología, ¿para qué? ¿Para que tú indiques fármacos? No, no me gusta. Si vas a ir para que te informen qué sucede con los fármacos y qué pasa con ellos y te alientes a querer aprender más y más y un día tú los puedas recomendar, te lo acepto. Que ese es un punto muy importante, le digo, si tú vas a un curso de entrenamiento, yo no quiero que salgas de ese curso y te quieras poner a dar entrenamientos a fuerzas, entiende la parte, platica con los expertos, ya a nivel de tabla, decir esto pasa, esto sucede, estas son las cargas de trabajo, etcétera. No quieras salir de ahí forzosamente queriendo ser alguien, decir, aprende, sí, acercarse con los profesionales para informarse. Punto número 2, de los 5 aspectos que debes de conocer antes de usar farmacología deportiva. ¿Cuál es el objetivo de usarlos? ¿Cuál es el objetivo de usarlos? ¿Realmente vale la pena como objetivo final, aún a nivel competitivo? Es decir, hay disciplinas deportivas que como objetivo a veces en ciertos parámetros que es casi inevitable que no lo vayan a usar. Hablando del físico y del constructivismo a nivel profesional, es imposible, todo el mundo lo sabe, que para llegar a un punto de vista profesional no se lograría sin el uso de sustancias. No digo si es bien usadas o mal usadas, es sin el uso, simple y sencillamente. Sin el uso es casi imposible no llegar, y estamos hablando de fármacos tan agresivos como fármacos tan nobles, ¿verdad?
pero es casi imposible no llegar a ellos si no se utiliza una administración de diuréticos, una administración de sustancias anabólicas, de diferentes formas, desde niveles esteroideos hasta niveles receptores IGF-1, insulínicos, etc. Mucho hay que hablar de los péptidos, hay mucha línea de los neuropéptidos, hay demasiado avance en cuanto a la farmacología, que inclusive la WADA, que es el organismo internacional de regular el uso de sustancias en deportistas, yo platicaba hace unos días cuando se le hizo un dopaje a una de las atletas de nosotros y decía, no es que no los puedas usar, el problema es que me los tienes que justificar por qué los usaste. Es decir, si tú me dices, oye, es que mi atleta le tuve que inyectar un corticosteroide porque traía un proceso inflamatorio, me lo tienes que demostrar. Si el paciente lo necesita, el organismo no está prohibiéndote que lo uses, pero tiene que tener una finalidad de salud, no una finalidad competitiva. Si en el momento en que nosotros veamos que fue para mejorar el rendimiento, es donde ya no entra. Y no importa que sea una aspirina. Y eso tenía que ver mucho con lo que platicábamos en el episodio anterior. ¿Para qué quieres competir? ¿Cuál es el objetivo de usarlos? No es el camino rápido. Claro. No es el camino rápido, perdón. La vía correcta es entender que es disciplina, constancia, el tiempo, y que hay líneas de organizaciones que permiten usarlo y hay líneas donde no. Pero siempre le he dicho, si no vas a competir o no vas a presentar tu cuerpo en un escenario a un nivel fuerte profesional, yo no veo el sentido de usarlo tan prematuramente sin ni siquiera conocer los nutrientes. No tienes derecho a usar nada si no conoces los nutrientes, si no conoces tu cuerpo. Claro, y a veces llegan conmigo atletas que han construido cuerpos express, es decir, lograron volúmenes, no construyeron un estilo de vida, constancia, disciplina, madurez, y los ves 2 años después y eso se redujo prácticamente a como estaban, porque fue construido artificialmente y no fue alimentado con esa madurez, con esa disciplina, y sí los ves todavía años después con alteraciones hormonales y con efectos secundarios. Sí, es más, yo le pongo una prueba a los atletas que tengo. Yo tengo atletas de diferentes disciplinas, pero una de las más fuertes, de las más grandes, es la que tiene que ver con el físico y el constructivismo y el fitness. Y cuando preparo gente que digo, ok, te vas a subir a mostrar tu trabajo en un escenario y me dicen, oye Jorge, mira, es que esta chica, mira cómo llegó un poco más fuerte, más marcada. Le digo, sí, pero yo quiero que tú al mes, a los 15, 20 días, subas imágenes de cómo estás todavía. Y quiero una imagen a los 2 meses de cómo estás y cómo sigues mostrando tu trabajo. Si yo pudiera, todos los atletas o los obligaran a decir, ahora van a subir cada semana cómo están. Porque yo estoy seguro que de 10 atletas, 7, 8, 6 mínimo, no están como en el nivel de competencia, están con efectos secundarios mínimos irreversibles, podemos aceptarlos, pero mínimo la retención de líquido, el efecto psicológico, que si les haría un test psicológico bajándose la competencia a las 2 semanas, están que se les acabó el mundo, como que qué pasó, no entienden hacia dónde iban, pensaban que su mundo iba a ser otro totalmente. Físicamente cambia su fuerza, su ánimo, porque las sustancias que se utilizan potencializan eso. Hay mucho que hablar. La depresión por el desbalance hormonal. Claro, el efecto psicológico que les digo, las alteraciones, no hay muchas corregibles, muchas no, alteraciones en el timbre de la voz por el engrosamiento de las cuerdas, el cambio del engrosamiento de la piel, que dice, bueno, pero sí, pero yo soy competidora, sí lo entiendo. Entiendo esa parte, pero tú vienes a que te ayude a mejorar y hay 2 cosas que tenemos que mejorar, tu mente y tu cuerpo. El problema es que la mente es la que más se desbasta, por eso yo decía que uno de los efectos secundarios más severos de uso de esto es el efecto en la cabeza de la gente cuando se presenta un escenario y se baja, y es inmediato, es impresionante como a los 2 días sienten que el mundo se le van, están desesperados por ver cómo sacan los líquidos, por la retención estratosférica, porque no supieron cómo se descargaron de líquidos y luego cómo sus células van a empezar a recuperar líquidos de manera impresionante, y más con ya una alteración transitoria. Nosotros le llamamos un efecto renal agudo transitorio, pero que existe nada más por no manejar el volumen de líquido. El efecto cardíaco, esa sensación de falta de aire por la presión intraabdominal, la alteración en la absorción de los micronutrientes y de los macros a nivel del proceso de la digestión y de la absorción. Es decir, hay alteraciones tan fuertes a nivel celular en el cuerpo humano que cuando no lo entienden, es difícil que a las 2 semanas muestren un cuerpo sano después de haber utilizado vías no correctas. Muéstrenme una imagen después de 2 meses o de 1 mes de haber competido con parámetros muy similares como estaban, y la mayoría no los va a mostrar. Claro, y tiene que ver con el objetivo. ¿Vale la pena o quieres que venga rápido? Punto número 3.
El punto número ¿Valoración de 3. salud previa o cuál le pondríamos? Bueno, yo creo que ese sería el último punto porque es el más importante, pero el cuarto es, ¿cuánto de las sustancias, vamos ahorita... 3 le ponemos el efecto psicológico, sí, estás consciente del efecto psicológico que van a tener por todo esto que nos platicas. Claro. El cuarto... El cuarto, que es un tema demasiado complicado en el nivel y en el ambiente en el que estamos. Hablas de un fármaco, hablas de una sustancia, pero ¿de dónde viene? ¿Es o no es? ¿Es una sal real? Es decir, ¿existe en el mercado realmente todavía sales con un estándar de vigilancia farmacológica que requiere estudios de años y requiere un aval por organizaciones internacionales para que se venda a nivel farmacéutico, es decir, un estándar farmacológico? Es decir, hablas de un fármaco, estás hablando de un nivel de proceso y de permiso que requiere una vigilancia extrema, y que a uno de esos niveles, por artículos que he leído, es todavía hay mucha mafia, demasiada mafia, pero por las industrias de los fármacos son demasiado potentes y ha cambiado mucho. Pero nada más hablando del punto de vista de nosotros, si tú me dices, por ejemplo, no sé, clenbuterol, por ejemplo, un medicamento que de los que más se nombran en todas las disciplinas deportivas, desde futbolistas, etcétera, boxeadores, etcétera, que es un medicamento que tiene un efecto beta-bloqueador, es un medicamento que se utiliza y que actúa a nivel del músculo liso y que actúa también a nivel de los receptores beta-adrenérgicos a nivel cardíaco, relaja y dilata los bronquios para los pacientes asmáticos, que fue su primera indicación, y que también tiene un beneficio sobre el balance en cuanto a la mejora de la calidad muscular, y por eso se utiliza mucho en la producción de animales, en su crecimiento, en la industrialización de producir carne, etcétera. Bueno, todo eso. Hablando, por ejemplo, de nada más de ese fármaco, que está fuera de la producción de nivel farmacológico para uso humano, dicen, bueno, estoy consiguiendo clenbuterol, ¿de dónde? Pues hay países que lo producen, ok, pero si esos países dicen, ahorita yo no estoy produciendo, pero veo que todo el mundo lo consume, entonces, ¿qué están consumiendo? Si el propio país que produce la sal de manera clandestina, por decirlo así, dice, no estamos produciendo, no sé, ¿qué estás tomando? Es decir, aunque dijéramos, ok, yo como médico sé el beneficio del clenbuterol en periodo corto, se satura en tantos días, etcétera, ok, y que se utiliza mucho para pacientes bajar de peso porque hace una acelera en el efecto metabólico, etcétera. La parte de la bioquímica farmacológica de eso, pero no es, yo no sé si estás tomando o no el clenbuterol. Claro, es un acto de fe. Exacto, pero ¿qué te estás tomando? No sé, niveles altos de cafeína, niveles altos de, no sé, guaraná, de estimulantes, que hacen también un efecto beta-adrenérgico, que es cierto, tiene unas frecuencias. Es decir, hablar de las sales es un tema muy complicado porque es como decir, pues tómate lo que te recomendé, pero pues que te vendan lo que tengan. Como en todas las cosas, o sea, te receté ampicilina, pero pues tengo esta, ¿cuál tienes? Pues nada más tengo esta, ¿será? ¿No será? Es otro problema. Pero vuelvo a lo mismo. Es decir, es real lo que te estás poniendo, y eso me lleva a... Es un tema que puede ser muy controversial, que puede ser muy... Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no, habrá que esto. Pero lo podríamos resumir en utiliza productos aceptados farmacéuticamente. No los hay. No los hay. No los hay. Es decir, la parte de la farmacología en este deporte Es tiene decir, que ver mucho con acércate con profesionales que realmente tengan el grado de sinceridad de decir, mira, pasa esto. Si a mí la gente llega y me dice, oye, Jorge, ¿qué pasa? No te digo que no lo uses, nada más te estoy diciendo que esto sucede. O sea, tener la fe de si existe, no existe. Hay empresas que producen a nivel micro, a lo mejor compran la sal y se lo producen y dices, bueno, tengo la fe en que es, yo no lo voy a estar estudiando porque no lo hay, es una mentira total, yo lo voy a revisar a ver qué es, espérame tantito, o sea, es complicado, pero sí, seguimos creyendo que esa es una parte cada vez más complicada porque cada vez salen más marcas que ofrecen las sustancias de maneras en concentraciones puras, por decirlo así, y que nosotros seguimos en duda diciendo, híjole, ¿será o no será? Yo como médico les digo, no puedo avalarlo porque estoy en un nivel en el que no puedo avalarlo. Hay quienes dirán, bueno, yo soy entrenador y pues yo no sabía y pues lo recomendé, bueno, pero yo no puedo.
no puedo. Sin embargo, el trabajo de nosotros los preparadores, no desde el punto de vista no como médicos, sino como preparadores, estar al día de lo que sucede con ello, de lo que pasa alrededor, de lo que pasa a nivel clandestino, de lo que sucede con eso, de saber, pues es que esto está produciendo esto, etcétera, y no de estar peleando contra ellos, es decir, tratar de ver qué realmente me sirve a mí para poderlo recomendar o no recomendar. Que ahorita la tendencia desde hace, te soy franco, tengo 18 años en esto, y la tendencia de hace 5 años para acá o 4 años, David, hay vías con mejores resultados que la del uso de fármaco, te soy franco. El uso de fármaco lo dejaremos para niveles mucho más altos que ni siquiera inclusive llego a tocar yo. Si un competidor Mr. Olympia, etcétera, es decir, requiere de un proceso, pero requiere de una planeación real, de un riesgo y de entender las consecuencias. Me decía un competidor, oye, ¿y cómo le hacen los competidores que tienen? Pues precisamente antes no había eso. En una conferencia que fui de un competidor pro, un Olimpia, decía que la decadencia del físico, dice, lo único que ha mejorado es las bolsas, mucho más dinero, sí, pero los atletas no son mejores, duran poco, el efecto de las sustancias no hace llegar a un proceso. Hay un problema serio en nuestro deporte, pero el tema ahorita en cuanto a fármacos es tenerlo presente, estudiarlo, revisarlo bien, no espantarse de ellos, los preparadores, tratar de escuchar de los profesionales la experiencia, tratar de revisar realmente artículos serios con un alto grado de evidencia que tienen que ver con estudios de metaanálisis, de estudios serios, y a veces les digo, ¿de dónde lo leíste? Es que lo dijo tal, bueno, ese es un grado de evidencia. Dice, ahorita, por ejemplo, la gente que escucha va a decir, bueno, es que yo lo escuché del doctor Torales, entonces eso es cierto. No, ese es el grado de evidencia más bajo, mi experiencia. Claro. ¿Es un grado de evidencia? Sí, pero es el más bajo, es lo de mi experiencia. Y de ahí siguen los grados de evidencia, y los grados de evidencia más altos desafortunadamente requieren un consenso de muchos especialistas, de muchos años de estudio, y dices, ok. Que siendo honestos, no los vamos a encontrar porque No. son fármacos que de entrada no fueron creados para mejorar el físico. Fueron creados como una alternativa para deficiencias gonadales, para esa parte. No vamos a encontrar, y hay que ser también honestos, claro. No vamos a ver esos metaanálisis, esas evidencias, porque no es el objetivo para el cual fueron creados. Cuando se tiene una formación profesional, cuando leemos artículos, no vamos a encontrarlos, pero sí tratamos de estudiar los artículos que tienen una relación, exactamente, que tienen una relación contra una cosa a otra y empezar a hacer nosotros nuestros metaanálisis, de decir, es que es decir, sí vas a encontrar información sobre cierta sal derivada de la testosterona, pero no aplicada a crear físicos de atletas profesionales. Sí, por ejemplo, yo normalmente cuando leo un artículo no voy a encontrar un artículo donde diga, a ver, están utilizando, no sé, precursores o neuropéptidos a nivel del sistema digestivo para aumentar la gasolina y bloquear los niveles de serotonina o mejorarlos, inhibir el apetito, producir más hormona de crecimiento. Y esos estudios se hicieron para pacientes que tienen deficiencia de hormona de crecimiento y que se hacen para los pacientes ancianos o los jóvenes que no la producen y mejorar su rendimiento, su mineralización ósea, etcétera. Y haces una relación. Porque no vas a encontrar un artículo donde diga fue creado para los deportistas, porque no existe. Que tiene que ver con el punto número 1. Infórmate para que puedas tomar una decisión informada. Y llegamos al quinto punto, que ya decíamos que es la... de la salud, la revisión, la... valoración. Exactamente. De salud. En el que, así rapidito, yo ya decidí que... Bueno, no yo, porque la verdad es que no. No, sí. Alguien. Te voy a decir por qué sí. Le digo a la gente, mira. Porque si dijera, yo ya decidí que no los voy a usar. Llega una parte importante porque le digo a los pacientes, me dicen, Jorge, ¿y si yo decidiera utilizar hormona de crecimiento, por ejemplo? Le digo, ¿para qué la quieres utilizar? La hormona de crecimiento tiene mucha relación con los tratamientos de antiedad, es una hormona relacionada a eso, y que en parte de la medicina antienvejecimiento y la medicina estética se ha utilizado desde muchísimos años. Pero bueno, supongamos, ¿qué necesito? Pues necesito que te hagas sus exámenes normales. ¿Qué edad tienes? Pues tengo, no sé, 30, 35, 40 años, ok. Hay estudios y valoraciones y pruebas que te tienes que hacer, uses o no uses la hormona, discúlpame. Claro. Si tú me dices a mí, oye Jorge, ¿y qué tengo que hacer? Pues mira, el hombre necesito que te hagas el antígeno carcinoma embrionario, quiero que hagas una revisión de tu próstata bien realmente, con imágenes, o con una exploración física bien, quiero que te hagas el estudio para ver los cánceres más comunes, necesito que te hagas los marcadores insulínicos, todo lo que tiene que ver con la función de tu páncreas, todo lo que tiene que ver con las células.
tus pruebas de laboratorio normales, funciones renales normales, tu base de estudios normales, que te voy a decir una cosa, uses o no uses, te lo tienes que hacer. Claro, como parte de tu check-up de salud. Exactamente. Como parte de la cultura preventiva, que también es un tema del que adolecemos Exactamente, mucho. la parte preventiva en cuanto a saber cómo estás y de dónde partes. Y si de ahí dices, estoy bien, uses o no lo uses, pues bueno, tenías que hacerte los estudios. Pero si vas a aplicarte sustancias a algo, vuelvo a lo mismo, en tanto tiempo, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿O a quién vas a decirle por qué o por qué no? ¿Okay? Entonces, si yo tengo una paciente que me dice a mí, oye Jorge, es que me hice un examen y salí con ahí una alteración en la mama, que me hice la mamografía y me salió ahí una imagen o algo, y pues es que lo que tienes que hacer es atenderte eso antes de querer utilizar un tratamiento, que te vuelva a lo mismo, aunque tú te lo pusieras, no quieras decir que se te va a disparar, o que es decir, empieza realmente a normar lo que es la realidad, es decir, no es por eso como la gente dice no te pongas hormona de crecimiento porque te va a dar cáncer, no, discúlpame. O sea, no malinformen a la gente. Si no sabes, tampoco malinformes, aunque seas profesional. Infórmales lo que debe de ser. O sea, puede dispararte las células que ya se tienen, más no te las está formando. No hay ningún estudio que diga que las forma. Pero si un paciente las tiene, puede potencializarlas porque mejora todas las células y te va a mejorar esas también. Pero tampoco no crees que porque tengas una, si te pusiste un tratamiento, se te dispararon y ahorita se te hizo una metástasis. O sea, tampoco. Que hablábamos en el otro episodio, la individualidad, la respuesta particular. Habrá quien le cause prácticamente ningún efecto secundario y habrá quien haga un checklist y tenga este y el otro y el otro y el otro y el otro y el otro. Claro. Entonces también depende mucho esa parte que tiene que ver con la valoración de salud de tu cuerpo, y entonces yo podría decir esta parte, ¿no? Yo creo que es más importante, antes de pensar en utilizar la farmacología deportiva, asegurar que tu cuerpo está sano y de que estás llevando realmente con congruencia este estilo de vida para desarrollar. Y como yo siempre les digo, primero llega a tu límite natural antes de siquiera pensar. Quizá cuando llegues a ese límite producto de la disciplina, vas a decidir que no lo necesitas, porque va a depender mucho de cuál es tu objetivo. Claro. Si realmente te vas a dedicar a ser un culturista con miras a desarrollar una carrera competitiva y llegar a ser un atleta profesional, pues tampoco vamos a decir que no los vas a utilizar, pero trata de que sea en el momento justo y adecuado. Sí, como formación real en lo que queremos con nuestra sociedad es que mantenga un estilo de vida saludable, ligado al entrenamiento deportivo, ligado a una buena alimentación y ligado al uso de suplementación y de todas las vías que existen que sean comprobables y que tengan un respaldo realmente de industrias serias, y que podamos los profesionales tener la tranquilidad y la certeza, como siempre existe, decir, pues lo recomiendo porque tal empresa lo está produciendo, tal cosa lo está promoviendo, y tener un poco más de tranquilidad en cuanto a poderlo recomendar, que al final de cuentas la gente que viene a pedírnoslo es nuestro trabajo. Pero la otra parte al final de cuentas es hacerse su valoración, su check-up. Pero el deportista no es la persona más sana, es la persona que más riesgo tiene. Me decían cuando yo estudiaba medicina del deporte, es la que más riesgo tiene de enfermarse. Y hoy en día lo veo. La gente que hace ejercicio a un nivel de extremo es la persona que tiene más riesgo si no sabe cómo llevar después su vida, es decir, sus valoraciones constantes, su buena alimentación, su buena suplementación en cuanto a vitaminas, minerales, etcétera, porque su desgaste es mucho, mucho mayor que una persona que no hizo actividad física y que probablemente va a tener otras enfermedades, probablemente de otro índole. Pero las que la quejan una persona que hizo actividad física realmente a nivel competitivo, a nivel fuerte de presentar el esfuerzo máximo, es la persona que más riesgo puede tener si no sabe sobrellevar en su vida futura esa parte, desde el desentrenamiento, desde cómo vitamina, minerales, cómo su metabolismo empieza a caer, cómo lo regulas, el efecto psicológico que parte de una persona que hizo ejercicio mucho tiempo y de repente dice ya no voy a poder por X cosa. Hay muchas cosas que regular. El problema no nada más es que te lo hagas, es quién te lo interpreta. Es decir, tú te haces un examen, una batería de exámenes generales, desde una química sanguínea, una biometría hemática, un examen general de orina normal, un electrocardiograma. ¿Quién te lo va a interpretar? ¿Quién te va a decir es que este es un parámetro normal, este no es normal desde un deportista, etcétera? Si a veces veo exámenes de laboratorio que salen elevados con las transaminasas, por ejemplo, y que son enzimas que se van a elevar nada más por el puro hecho de hacer ejercicio, y que hay profesionales que lo leen y dicen, no, es que traes un problema en el hígado por tomar mucha proteína, cuando hacemos el balance proteico y no tienen ni lo que deberían de comer por salud, 1 gramo, 1.5 gramos por kilo de peso, dice, ni siquiera eso alcanzo, no es por eso, es por esto y por esto, es decir, no nada más a la gente que se quiere formar, también a los compañeros profesionales que ya tienen un título.
dado que también deben de tener el compromiso de realmente informarse lo que es un deportista, y el deportista tiene una fisiología diferente, muy diferente, aunque no sea un deportista competitivo. El puro hecho de tener años ejercitándose en atletismo o hacer ejercicio muscular en un gimnasio, eso le va a dar cambios fisiológicos que se reflejan en un examen y que pueden espantar a una persona y que le puedes causar un problema en la cabeza y a la sociedad, como si el deporte fuera malo. No, el deporte es muy bueno, pero hay un nivel en el que se debe de tener un trabajo en grupo, en conjunto, y cada vez informarse más y más. Esto no termina. Claro, y bueno, creo que lo que te dije al principio está cumpliéndose. Al menos yo me quedo con muchísimo que reflexionar, y creo que si tú me estás escuchando también, simplemente con estos 5 puntos, hay que reflexionar muy bien, entender que no es una salida rápida, que no es un camino que va a sustituir a la disciplina, al entrenamiento, a la nutrición, y que sí puede tener resultados favorables y desfavorables, como decías, algunos reversibles, algunos no reversibles, pero que es muy importante que antes de tomar una decisión te informes, sepas cuál es el objetivo de usarlos, estés consciente que vas a tener un efecto psicológico, que analices si es real lo que te vas a poner, y que sobre todo, antes de siquiera pensar en la farmacología deportiva, yo creo que la prioridad debe ser la salud y mantenerla mucho más tiempo. Claro. Jorge, pues podremos seguir hablando mucho tiempo sobre este tema, pero vamos a ir cerrando este programa. ¿Qué consejo le darías a quien está viendo este programa y que está considerando, así uno chiquito, para despedir este programa? Así, tú estás frente a alguien que te dice, quiero utilizar la farmacología deportiva. Ok, pues yo le diría, o más bien, lo primero que le digo a un paciente que llega conmigo y me dice, quiero utilizar fármaco, le diría, no tiene ningún sentido que lo utilices, no porque te vaya a causar un daño, porque aún no entiendes el beneficio de otras cosas que sí son aceptadas, déjamelo así, desde tu alimentación, que les puedo decir que a veces me causa más problema una alimentación industrializada, por la que tengo que pelear mucho más, que el porque te hayas tomado un termogénico, una sustancia que contenga una sustancia anabólica. Si me va a causar más daño en un futuro eso que sigues haciendo con tu alimentación que esto. Y si le digo a la gente, antes de entender eso, quiero que entiendas lo demás, lo que platicábamos en el segmento pasado. Quiero que entiendas qué pasa con los nutrientes, quiero que entiendas qué pasa con los micronutrientes, con vitaminas, minerales, qué pasa con toda esa parte que sí quiero que conozcas, que te puede dañar más si no lo tienes, a que metas algo. No me espanta que lo uses, quiero que aprendas a conocer lo demás. Y cuando logro convencerlo de que conozca lo demás, llega un proceso en el que están avanzando, y en ese avance la exigencia de lo que quieren llegar a hacer te permite decir, bueno, puedo no utilizarlo. Y a veces yo trato de limitarlo, decir, no más, ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Por qué? Porque hasta ahí yo lo soltaré, de ahí para adelante ya no puedo. Por pura cuestión de formación profesional. No es que me espante, me dicen otras gentes, es que no lo sabes utilizar. No, precisamente porque lo sé utilizar y porque sé lo que puede pasar, me limito. Yo trabajo, una de mis formaciones finales es la de urgencias médico-quirúrgicas, y yo trabajo de cerca en la antesala en el paciente grave, y hay 2 tipos de pacientes graves, el paciente metabólico y el paciente traumatizado. Esas son las 2 urgencias que vemos. Pero yo estoy en las áreas metabólicas, es decir, yo recibo a los pacientes con realmente una insuficiencia renal, los pacientes con alteraciones metabólicas, los pacientes con cetoacidosis, los pacientes con edema agudo de pulmón, con infarto agudo de miocardio, es decir, con problemas microcirculatorios severos, es decir, y mucho ligado a su estilo de vida, no al uso de sustancias anabólicas. Es decir, si nosotros entendemos más la parte de la nutrición real, no de la moda, de la nutrición real, y entendemos la parte de los micronutrientes, la cual estamos más negados a veces, llevaremos a un cuerpo más sanos, a una vía física mucho más estructurada, con mejor calidad. Si entienden más su genética, sus métodos de entrenamiento, con eso lograrían alcanzar un objetivo real del que me vienen a pedir por un medicamento. Sin embargo, si lo llegan a utilizar, deben de estar primeramente bien informados después de todo ese proceso de estudio. Es decir, que cuando lo llegan a utilizar tienen que tener un objetivo. Y si ese objetivo no les va a satisfacer al final lo que buscan, y no entienden o no quieren voltear a ver lo que sucede al final, entonces no tiene sentido, porque el resultado final es ese impacto psicológico. Y hoy en día, no lo puedo negar, me pesa ver grandes competidores. Yo soy amante del fisiculturismo y veo y reviso, y a veces ya ni quiero meterme a ver, porque te lastima tanto ver atletas con grandes títulos profesionales
de nuestro país y de países extranjeros que terminan con un daño funcional limitante que daña a un sector que está alrededor de ellos y que terminan con daño renal, con problemas de cardiomegalia, con problemas psicológicos severos, con problemas articulares muy severos, muchos de ellos en sillas de ruedas, otros de ellos consumidos totalmente metabólicamente. Es decir, la factura que nosotros decíamos, el beneficio se tiene, sí, pero el problema de una sustancia no es a qué precio, y eso solamente lo iba a dar el tiempo, porque para tener un aval de un producto no es el beneficio, es qué riesgos voy a tener para decir, dale, no hay riesgos. ¿Ah? Seguramente mucha de la gente que nos está escuchando querrá saber más, ponerse en contacto contigo. ¿Dónde te pueden contactar? Ay, David. Ya no. Estoy en la página de Facebook, aparezco como Jorge Torales, y ustedes van a ver en la página de Facebook de Jorge Torales, hay mucha gente que trabaja conmigo, créanme lo que es gente que he tratado de inculcarles eso que tengo en la cabeza ahorita, y que cada vez les digo, se me brinca la ardilla y me hace pensar y pensar y pensar, y veo mi cabeza y volteo y veo y veo y veo. Hay mucha gente que tiene conocimientos igual superiores a los míos, y que nos falta mucho que aprender, pero que nos que pueden confiar en la página de Jorge Torales. En Instagram pueden seguirme como Torales Team, pero yo creo que Ahmed y la escuela de Ahmed tiene mucho más trabajo que hacer que antes. Yo estoy seguro, antes era más fácil el trabajo, estoy seguro, porque era dar. Ahora es concientizar a los que ya nos formaron cuánto de ello podemos hacer. Yo formado por los consejos de Ahmed, por las pláticas que tuve con David, hay mucho de historia que puedes contarles de mi formación, mucho ha sido con ellos, y yo sé que ahora, David, tienen el trabajo todavía más difícil ustedes, porque ahora es quitar de la cabeza muchas cosas, hacerle ver a los hijos que se formaron, decirles, es que no era así, o sea, sí te dije que hay que tener dinero, pero no es así, o sea, y si no, mejor no lo tengas. Bueno, entonces, ¿para qué te esforzaste? O sea, es tanto trabajo que hacer, que sigo creyendo que las facturas se van a seguir pagando, pero créeme, lo que podamos dar información, dárselos, estamos saturados, pero me comprometo más en estar pegado con ustedes. Muchas gracias. Una de las vías en las que se puede dar información, precisamente los podcasts, los que puedo yo desplayarme en dar información que a veces no podemos en información corta, pero estamos en contacto, y sigan la información que está dando Ahmed, David y toda su organización, porque sirve mucho, se habla con la verdad, parece poco, pero es demasiado la información que con ellos pueden tener. Muchísimas gracias. Como David, siempre, vamos a seguirlo exprimiendo. Muy seguramente pronto lo tendremos en un webinar, compartiendo ya un contenido más preciso sobre todo esto que nos mencionaba. Y yo te quiero dejar con una reflexión. La farmacología deportiva parece un camino muy atractivo, pero mientras más sepas y la decisión sea informada, toma conciencia y entiende que nada va a sustituir a un estilo de vida saludable, que sea la nutrición, el entrenamiento y la constancia, vas a poder obtener el mejor resultado. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, David. Y nos vemos en un episodio más de Ahmed con un clic. Hasta la próxima. Gracias.